tenemos 2 horas aproximadamente, Sí. pues un tiempo para después poder debatir lo que nos plantees. Muchas gracias, Diego. Yes. Bueno, buenas tardes. En esta tarde tórrida que tenemos hoy en Madrid, desde luego no es la mejor tarde para que te den un golpe en el coche y tengas que estar al sol haciendo los arreglos oportunos, pero bueno, en cualquier caso supongo que Javier estará también al llegar. Bueno, quería dar las gracias a la organización por la amabilidad que tienen de invitarme a compartir un ratito con ustedes para hablar de inversión socialmente responsable. El enfoque que yo le voy a dar, la inversión socialmente responsable tiene varios enfoques, varios puntos de vista. La que yo le voy a dar parte de unos conceptos más del orden financiero, en el sentido de que la inversión desde el punto de vista de la responsabilidad social tiene efectos notables también en el proceso de decisión financiera, en la toma de decisiones del proceso de inversión. En ese sentido, no sé si están familiarizados con los modelos de decisión o los modelos de rentabilidad y riesgo de las inversiones puramente financieras. Básicamente, bueno, pues os explico, yo creo que nos podemos tutear, ¿no? Además somos pocos y así es como más. Os explico cualquier activo financiero, sea un bono o sea una acción, tiene una dimensión de rentabilidad, que es lo que nos permite que es lo que nos permite, como digo, saber cuál es el ratio de retorno que nos puede dar ese activo, y tiene también una dimensión de riesgo, que es cuál es la volatilidad o la dispersión que en torno a esa media, que es la rentabilidad, se puede dar. En términos estadísticos se le llama la dualidad, o en los modelos mu-sigma. Mu es la rentabilidad, sigma es la desviación estándar, y en ese entorno de modelos se entiende la rentabilidad y el riesgo. Dicho de otra forma, cualquier título que uno pueda tener, insisto, sea una acción, sea un bono, cualquier título tiene su rentabilidad, y esa rentabilidad tiene un riesgo. Normalmente los modelos lo que dicen es que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Es decir, para tener una rentabilidad mayor hay que asumir un riesgo mayor. Eso no suele pasar en todos los órdenes de la vida. Por tanto, la dimensión financiera no es más que otra cosa más dentro de este entorno que tenemos. Bien, el enfoque tradicional que se ha hecho de los modelos estos que os comentaba de rentabilidad y riesgo, modelos que han estudiado y que varios de sus estudiosos han sido a lo largo de la historia galardonados con sendos premios Nobel de Economía. Esos modelos de rentabilidad-riesgo tienen además, o deben incorporar, desde mi punto de vista, una dimensión adicional. El riesgo no es solo la desviación que se da con respecto a la rentabilidad media que puede tener un título, sino que debe incorporar otro tipo de conceptos que son riesgo a su vez, pero que no son riesgo financiero, no son riesgo puramente financiero. Nosotros podemos tener, por ejemplo, el riesgo de que una acción suba o baje, y eso lo podéis ver pues en las cotizaciones de bolsa. Las acciones suben, bajan, etcétera, y normalmente a lo largo de un caminito que es el promedio, y que esa es la rentabilidad, y las acciones varían. Bueno, pues la variación de esas acciones se ve explicada por distintos conceptos, algunos incluso puramente aleatorios, pero a veces lo que sí sucede es que dentro de eso puede haber elementos como, por ejemplo, una compañía que no esté bien gestionada, que los aspectos del gobierno de la compañía no se lleven de una forma adecuada. Puede ser una compañía que incorpore unos mayores riesgos
precisamente porque sus procesos no son los más adecuados. Una compañía cuya cadena de suministros no esté suficientemente controlada puede tener unos procesos magníficos en la central o en la propia empresa, pero a lo mejor su cadena de suministros no está debidamente controlada y eso puede generar problemas que en su momento produzcan algún tipo de riesgo reputacional o incluso de riesgo que tenga impacto en las acciones. Por ejemplo, recordarán seguramente la tragedia del Golfo de México hace unos años con los vertidos de British Petroleum. Bien, aquí hubo un problema que no era un problema financiero, era un problema de gestión, un problema donde precisamente la cadena de suministros no estaba suficientemente controlada, hubo algunos contratos no correctamente manejados, no suficientemente supervisados, y eso produjo desarreglos en el proceso de gestión y como resultado influyó notablemente, al menos todo eso, en el proceso subsiguiente de vertidos, etcétera, etcétera. Inmediatamente eso tuvo un reflejo en la acción, en el valor de la acción de British Petroleum, que cayó prácticamente a la mitad. Por lo tanto, un elemento que no es de un análisis puramente financiero, sino que son elementos que tienen que ver con la cadena de suministros, como es este caso, vemos que produce un reflejo que tiene un efecto notable en el valor financiero. Y si ustedes son miembros, por ejemplo, de un fondo de pensiones que ha invertido en British Petroleum, y las acciones de British Petroleum caen a la mitad, pues las pensiones de la gente que está cobrando de ese fondo de pensiones pues pueden verse alteradas. Con lo cual el proceso, vemos que un proceso que no tiene a priori una implicación netamente financiera, pero acaba teniéndola. Bien, pues toda esa parte, todo ese manejo de los riesgos no financieros, toda esa parte que son riesgos que intrínsecamente no tienen que ver con el valor de la acción o con el valor del bono, pero que al final pueden influir en ello, son los que tratamos en el marco de lo que llamamos la inversión socialmente responsable. Y en concreto son los factores que llamamos, que ahora veremos con tranquilidad, son los factores que llamamos ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno, que son fundamentalmente aquellos factores que nos inciden en estos procesos que les comentaba, que llamamos no financieros o extrafinancieros. Bien, dentro de eso, en lo que nos vamos a centrar a lo largo de la charla es, aquí tenéis una agenda de referencia. Vamos a ver algunos conceptos generales de lo que es la inversión socialmente responsable, cuáles son los marcos de referencia, en dónde nos ubicamos cuando hablamos de inversión socialmente responsable, los principales estándares que hay, y en concreto uno que es una agencia de Naciones Unidas que se llama ONU o UNPRI, es la Agencia de Naciones Unidas para los Principios de Inversión Responsable. Alguna percepción de la ISR sobre un trabajo de campo que hemos realizado. Hablaremos de estrategias y hablaremos de políticas. Pero sí quería trasladar un poco la idea que a veces es confusa y que a veces lleva a determinadas consideraciones, yo diría que inadecuadas, de que la inversión socialmente responsable es lo que podríamos llamar, y permitidme la expresión, lo que podríamos llamar un ejercicio de buenismo. Es decir, vamos a ser buenos chicos, vamos a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Bueno, eso además, eso también, pero no es eso. Yo a veces, en parte de mi trabajo profesional tiene relación con fondos de pensiones y por eso también la parte, digamos, el carácter más financiero que puedo trasladar de esta charla de hoy.
Pero a veces, cuando hablo con responsables de fondos de pensiones, con las juntas directivas, que aquí en España se llaman comisiones de control de fondos de pensiones, algunos me dicen, sí, no, a mí ya me gustaría esto, pero ¿cómo le voy a explicar yo a un afiliado del fondo de pensiones que va a perder dinero por invertir en empresas que hagan las cosas mejor? Y le digo, no, es que no es así, es que no va a perder dinero, es que si pierde dinero nos estamos equivocando. O sea, no se trata de ceder parte de la rentabilidad para conseguir un mundo mejor. O sea, por supuesto que hay que hacer un mundo mejor, y eso todos tenemos nuestro commitment, como dirían los ingleses, pero no se trata de hacerlo exclusivamente a través de la inversión responsable. Una inversión responsable, y en fondos de pensiones lo que suelo comentar es que la mayor responsabilidad que tiene un fondo de pensiones es la de pagar pensiones adecuadas. Esa es su mayor responsabilidad. Por lo tanto, el principal objetivo, el principal deber que tiene un fondo de pensiones es invertir bien para dar buenas pensiones a la gente cuya vejez depende de eso. Entonces, es fundamental que todos aquellos riesgos que puedan afectar a un buen desempeño financiero se tengan en cuenta. Y ahí es donde, además del análisis financiero de las compañías y de los títulos, debe haber un análisis extrafinanciero, porque como antes comentaba, en el caso muy claro de BP, tiene una implicación financiera. Por lo tanto, de lo que se trata no es de seamos buenos porque está bien ser bueno, que por supuesto, sino de que en este marco lo que tenemos que hacer es gestionar bien nuestros riesgos, para evitar que tengan impacto, sean riesgos de carácter financiero o de estos que estamos llamando extrafinancieros. Y esa es una idea inicial que me gustaría mucho que os quedéis. O sea, no estamos hablando de ONGs, no hablamos de ONGs, hablamos de una buena y diligente gestión de las inversiones. Y por eso una buena y diligente gestión de las inversiones debe incorporar todos los elementos que pueden influir en el resultado de las inversiones. Si además de eso ayudamos a hacer un mundo mejor, magnífico. Desde luego no lo haremos peor con eso. A veces, y también poniendo un poco el ejemplo de los fondos de pensiones, también yo he tenido ocasión de trabajar en algunos países latinoamericanos que tienen un modelo de pensiones muy diferente a los nuestros, que son modelos de capitalización, etcétera. Y ahí una de las preocupaciones de los gobiernos con los que he tenido la ocasión de trabajar era, o uno de los retos que tenían era, vamos a aprovechar que se genera inversión, que se genera capitalización, que hay ahorro y que eso es de largo plazo, vamos a aprovecharlo para desarrollar, por ejemplo, proyectos de viviendas para la gente con menores recursos. Vamos a aprovecharlo para hacer unas carreteras, vamos a aprovecharlo para no sé qué. Perfecto, muy bien, eso es maravilloso. Pero óigame, su fondo de pensiones es para que sus viejitos vivan dignamente, no para que haga casas para los que no tienen. Si quiere hacer casas, cosa que me parece muy razonable, hágalas del presupuesto del Estado, pero no lo haga de esto. Y si lo hace de esto, lo hace porque las condiciones de rentabilidad y de riesgo son como mínimo tan buenas como las de cualquier otro título. Por tanto, no mezclemos cosas. No mezclemos cosas. Aquí se trata de hacer las cosas bien en esto porque la principal obligación fiduciaria del que gestiona fondos es dar la mejor rentabilidad en el mejor entorno de riesgo posible. Y como hay elementos extrafinancieros que son riesgos que se valoran de otra forma, deben incorporarse en el proceso, y esa es la cuestión. Como decía, es un poco la idea básica que quisiera trasladaros. Yendo a la parte esta previa, un poco, y puesto ya en orden estos comentarios iniciales, la idea de que hay riesgos extrafinancieros que pueden impactar en la rentabilidad, esa es una idea que debemos incorporarla en nuestro análisis. Es una idea que tenemos que tener
permanentemente presente. Y la inversión socialmente responsable lo que supone precisamente es eso, es incorporar los criterios no financieros, que como digo les llamamos ASG o ESG en inglés, ambientales, sociales y de gobierno, de buen gobierno, environmental, social and governance en inglés, que son, por supuesto, compatibles con el objetivo principal, que es el que os decía, de respetar y maximizar ese binomio de rentabilidad y riesgo en el entorno de la gestión. ¿Cuáles son estos criterios ASG? Ahora veremos un poco alguna ampliación de concepto, pero sí está claro. Por una parte están los criterios de orden medioambiental. Por supuesto, aquí puede haber mayor confluencia de intereses diversos, financieros y no financieros, en el sentido de que pues es evidente que todos tratamos de que las empresas en las que invertimos sean respetuosas con el medio ambiente. Desde el punto de vista ético, digamos, está pues ese respeto al medio donde todos vivimos, y desde el punto de vista financiero está también que si no eres respetuoso con el medio ambiente te pueden freír a multas y te pueden y al final pueden hacer que tu rendimiento como empresa baje, o incluso que llegues a desaparecer. Por lo tanto, desde el punto de vista del inversor, de lo que se trata es que las empresas traten con respeto el medio ambiente. Por supuesto que cumplan las normas, eso por supuesto. También quiero decir que cuando hablamos de ISR ya damos por descontado que la ley se cumple. O sea, esto es además de cumplir la ley. Obviamente, hay gente que dice, no, yo no voy a invertir en empresas o en países que favorezcan la prostitución infantil. Óigame, es que eso es un delito. Es que no es una cuestión de que usted considere éticamente que eso... Es que es un delito, es que no lo puede hacer. Es que está prohibido. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, es más allá del cumplimiento de la ley, lógicamente. Deben ser criterios también que respeten los derechos humanos en general, y aquí pues puede haber desde qué es lo que pasa en determinados procesos de producción en países emergentes, si se respetan los derechos de pueblos indígenas en determinados otros lares, si las relaciones sociolaborales se atienen a los convenios generales. Normalmente aquí lo que se hace es utilizar la ley y las convenciones internacionales como el marco de referencia. Entonces, pues todo lo que diga la OIT son principios que se deben cumplir. Entonces, pues veamos si todo ese tipo de cosas se hacen, ¿no? Y luego las cuestiones de buen gobierno. Las cuestiones de buen gobierno sí han venido siendo tratadas, al menos parcialmente, en el análisis financiero puro. El análisis financiero incorpora la concepción de riesgos. Cuando estamos hablando de inversiones, habla de riesgo de mercado, de riesgo de crédito y de riesgo operativo. El riesgo de mercado es la fluctuación de los tipos de interés en función de la evolución de los mercados, etcétera, etcétera. El riesgo de crédito, porque a veces se llama riesgo de contraparte también, es riesgo de a quien le has prestado no te devuelva el dinero. Los bonos son eso. Los bonos son eso, es un préstamo normalmente a un gobierno o a una empresa. Bueno, pues hay un riesgo de que te lo devuelvan o no. Nosotros nos creíamos a salvo de todo este tipo de riesgos y ya hemos visto que no es así. No muy lejos e incluso muy cerca, tan cerca que estábamos dentro, hemos tenido momentos de peligro y quién sabe, esperemos que no, pero quién sabe si eso no puede volver a darse. Ese es un riesgo, pero ¿qué es un riesgo? Evidentemente financiero, pero luego hay un riesgo que se llama riesgo operativo, donde está incorporado, entre otras cosas, el buen gobierno, y es los fallos en procesos, en procedimientos, la eficacia de supervisión, etcétera, etcétera. Aquí sí hay una cierta colusión, una cierta implicación de conceptos que ya se venían analizando dentro de lo que se llama riesgo financiero con los conceptos más genéricos de buen gobierno de las empresas de governance, como llaman por ahí, de las empresas, de que su desempeño en los mercados sea un desempeño
adecuado. Eso lo podemos ver en la siguiente slide con una de las clasificaciones que se puede hacer, que es bastante referente con respecto a estos temas que comentábamos. Como veis ahí, tenemos derechos humanos, tenemos el compromiso con la comunidad, es decir, cómo se desarrolla o cómo se desempeña la empresa dentro de la comunidad, la atención al medio ambiente, gobierno corporativo, cómo trabaja en los mercados, cómo se comporta, si tiende a ser monopolista o no, si tiende a hacer colusión de precios con otros o no, etcétera, etcétera. ¿Qué hace con los recursos humanos? En este sentido, y es muy importante, insisto, los temas de cadenas de suministros, porque probablemente la política de recursos humanos de la matriz de la empresa que queráis sea maravillosa, pero la fábrica que tienen en Singapur haciendo no sé qué, a lo mejor no tiene ningún tipo de control de los que hay, y eso puede llevar a situaciones. No hay que irse muy lejos en el tiempo. La última tragedia en Pakistán nos marca un poco también lo que puede pasar si no se controlan suficientemente los procesos. Cuando hablamos de globalización y hablamos de empresas, uno normalmente invierte en empresas desarrolladas que trabajan en mercados desarrollados o que son de países desarrollados, pero muchísimas veces, como bien sabéis, los factores de producción no están aquí, están en otros países en desarrollo, donde las normas, donde las regulaciones, donde la comprensión de los derechos de las personas, etcétera, etcétera, es mucho más, por llamarlo de una forma amable, mucho más flexible que lo que tenemos aquí. Por lo tanto, todo ese proceso hay que tenerlo muy presente. No solo en la matriz, sino en todo el proceso. Bien, el objetivo, por lo tanto, como comentaba, es integrar la inversión socialmente responsable en la gestión de los riesgos. Eso tiene distintas derivadas. Por ejemplo, para los gestores de los fondos, o sea, para los que están manejando la inversión, sea fondos de pensiones, sea fondos de inversión, suelo hablar de fondos de pensiones, aparte por mi procedencia, porque los fondos de pensiones son el mayor inversor institucional del mundo y además son los que más se han preocupado por desarrollar los conceptos de inversión socialmente responsable en sus procesos de inversión, es decir, son los más avanzados. Entonces, en ese sentido, yo creo que las referencias que irán saliendo bastante permanentemente a los fondos de pensiones tienen su sentido en este proceso que comento. Bien, los gestores de fondos, sea del tipo de fondo que sea, pero si nosotros somos miembros de un fondo de pensiones o invertimos a través de un fondo de inversión, tenemos un gestor que es el que hace las inversiones. Pues esos gestores de fondos tienen que tener presente, y así lo tienen, que normalmente aquellas compañías que gestionan mejor sus riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno, al final acaban demostrando un mejor desempeño en el mercado, una mejor performance y, por tanto, una mejor rentabilidad en términos de riesgo. Lo que decía al principio del binomio ese, el Mu-Sigma, los modelos Mu-Sigma o de rentabilidad-riesgo, como mínimo. En todo esto, vamos a ver, hay estudios de distinto pelaje que ofrecen resultados a su vez diferentes, pero como mínimo lo que sí hay un cierto consenso es de que la inversión socialmente responsable no detrae valor. Podemos debatir y, de hecho, traía, pero las he quitado, algunas transparencias sobre desempeño, porque al final traía las buenas, ¿no? Las que muestran que sí, no quería tampoco. Entonces, podemos dudar si el resultado es claramente mejor. Yo creo que sí, pero de lo que no podemos dudar, porque no hay ningún estudio en este sentido que muestre lo contrario, lo que no podemos dudar es que la ISR como mínimo no detrae valor.
Por tanto, si no detrae valor, probablemente lo añade y estamos consiguiendo una mejor gestión de riesgos, pues ¿por qué no hacerlo? Por tanto, los gestores se plantean eso. Y luego, además, hay una cuestión también que aquí está más matizada, pero que yo os diría que es de puro egoísmo del gestor. Al fin y al cabo, uno lo que no quiere es que le exploten cosas en las manos. Entonces, si uno está invirtiendo en empresas con buena calificación ISR, pues, hombre, su responsabilidad fiduciaria está bastante salvada, porque si hace análisis y hace procesos y dice, hombre, yo es que creía que esta empresa, fíjate, todos los rankings o los análisis que he hecho, los ratings de sostenibilidad y tal, me dicen que esta empresa se está comportando bien en todas estas cosas. Entonces, si de repente tiene un pufo en cualquier otra historia, pues la responsabilidad del gestor queda minimizada. No es lo mismo si estás invirtiendo en empresas que están siempre en el borde o claramente traspasan la frontera de la no ejecución de políticas adecuadas en el marco ambiental, social y de buen gobierno. Entonces, hay una cuestión que es reputacional, reputacional. O sea, el gestor lo que trata, dentro de su responsabilidad fiduciaria, es de proteger su reputación ante daños de malos comportamientos por empresas en las que invierte, ¿no? Para lo que en España se llama comisiones de control de los fondos de pensiones, que son las juntas directivas o trustees, les llaman en otros sitios, para los boards, los directorios de los fondos de pensiones, cada vez, y en esto es cierto que ha habido una concienciación, sobre todo sindical, de ello, cada vez hay una mayor concienciación, como digo, de que son propietarios de activos y que como propietarios de activos tienen responsabilidades y deben saber dónde y cómo se invierten sus fondos. Es más, yo diría que esto lo deberíamos hacer todos, lo deberíamos hacer todos. Todos deberíamos saber dónde se invierten nuestros ahorros, si los conseguimos tener, dónde se invierten y cómo se invierten, y poder, en nuestra pequeñita medida, que nuestra pequeña medida normalmente es estoy con este o me voy. O sea, si estoy en un banco con un gestor de inversiones que hace cosas que no me gustan, que no están dentro de los principios que antes comentábamos, hombre, ahí es difícil que tú puedas cambiar al banco y su política. Seguramente lo más fácil es que te marches. Luego hablaremos de esto a gran escala porque son las estrategias que se siguen. Pero, como mínimo, como fondo de pensiones, tienes una responsabilidad mayor, y los que están en los directorios de los fondos de pensiones deben responder, además, ante sus propios compañeros que son miembros de ese fondo de pensiones, deben responder por el tipo de gestión que se está haciendo. Y aunque la gestión de inversiones puramente está normalmente exteriorizada o externalizada a un tercero experto, pero sí hay unos elementos de control que se deben seguir. Y esos elementos de control son necesarios para saber que se están haciendo las cosas en la debida forma con la inversión de los fondos. Y los promotores, las empresas que promueven fondos de pensiones para sus empleados, y eso yo me he encontrado algunos casos un tanto sangrantes, son empresas que en su quehacer diario han firmado todos los convenios del mundo en materia de inversión responsable, en materia de responsabilidad social corporativa, tienen grandes departamentos con un montón de recursos de RSC para gestionar adecuadamente su responsabilidad social, pero luego no hacen lo mismo con su fondo de pensiones, con el fondo de pensiones de sus empleados. Y eso no tiene demasiado sentido. O sea, eso no deja de ser una extensión de la política de recursos humanos de la empresa. Por lo tanto, debe tratar de llevar los valores y los principios que internamente en la empresa se desarrollan en materia de responsabilidad social, los debe tratar de llevar también al fondo de pensiones del que es promotor, porque es una parte ineludible. O sea, normalmente el promotor es el que paga, el que hace las aportaciones a los fondos de pensiones. Pues, por lo tanto,
debe preocuparse para que eso se lleve a cabo. Mi experiencia en estos años en los que se está desarrollando, se empieza a desarrollar la inversión socialmente responsable en España, mi experiencia es que las empresas, los promotores no son especialmente activos. No son, hay de todo, hay de todo, pero no son especialmente activos. Los gestores muy poco, y los que más tiran del carro son los directorios de los fondos de pensiones en los que hay una participación mayoritaria o relevante al menos de los sindicatos. Esa es un poco la referencia que tengo. ¿Por qué creo que pasa todo esto? Bueno, con respecto a los gestores, pese a lo que aquí os pongo de que deberían tal, pero al final los gestores de inversiones, el tipo que está comprando y vendiendo, que tiene 25 pantallas abiertas ahí, el Bloomberg, el no sé qué, el no sé cuántos, y está viendo cómo suben los valores, cómo baja y tal, decirle que tiene que hacer análisis ASG de las empresas es ponerle otras 25 pantallas más. Es una broma, pero la idea es decirle, y ahora no solo esto, sino que además tienes que controlar otro tipo de cosas. Al final es distorsionarles el trabajo al que están acostumbrados. Y al final, como nos pasa a todos, salir de nuestra zona de confort no es fácil. Entonces, en la medida de lo posible, con argumentos a veces peregrinos, es que esto es muy caro, es que esto no sirve para nada, es que esto, yo he visto y he visto con dolor, de verdad, algún informe supuestamente serio de alguna gestora supuestamente grande de este país, con una argumentación absolutamente peregrina para descalificar los procesos de inversión responsable, básicamente diciendo, pero si lo que hacemos ya lo hacemos bien y nos da más rentabilidad con lo que hacemos. Eso pasa y bueno, pues es una realidad. Yo creo que cada vez menos, cada vez hay una mayor conciencia de que este es un proceso irreversible, que la inversión socialmente responsable no es una moda, que ha llegado para quedarse y que vamos a estar todos implicados en ello, pero sí es cierto que todavía hay gente que intenta al menos retrasar el que le toque a ellos, ¿no? Y si le toca al que venga después, pues bueno. Y las empresas, yo creo que las empresas vamos a ver, las que son muy grandes y están muy marcadas en términos de responsabilidad social corporativa sí suelen tratar de manejar la inversión socialmente responsable en el entorno de los fondos de pensiones propios. Pero no son todas. Y el modelo, y ahora parece que me vaya por las ramas con lo que os voy a contar, pero creo que para acabar de entenderlo puede ser un ejemplo suficiente. El modelo que tenemos de pensiones fundamentalmente en nuestro país es un modelo que se llama de aportación definida, de contribución definida. Es un modelo mediante el cual las empresas lo que hacen es pagan una cantidad cada año al fondo de pensiones de sus empleados, normalmente un porcentaje del salario, y se olvidan. No tienen ningún compromiso adicional. En otro tiempo, los sistemas eran mayoritariamente sistemas que se llamaban de prestación definida, que son como la seguridad social. La seguridad social te garantiza, bueno, entre comillas ahora, pero bueno, te garantiza, digamos, una pensión determinada. Y esa pensión determinada tú la tienes, hayas cotizado lo que hayas cotizado, tienes una pensión. En los sistemas de prestación definida, la responsabilidad del empresario era que, por ejemplo, al final se pagara una pensión a todo el mundo, pues no sé, del 80% del último salario, pongamos por caso. Entonces, claro, si las inversiones no iban bien, sí le importaba, porque la pensión final se compone de dos cosas, de las aportaciones que hace la empresa y de la rentabilidad que le da el mercado. Si la rentabilidad va mal, tiene que poner más dinero, entonces sí le importa. Pero hoy en día, con los modelos de pensiones que tenemos, el compromiso, como os decía, se limita a hacer una aportación anual o mensual, vamos, como sea, hacer una aportación. La media en España, para que tengáis una idea además, es del 4% del salario.
Entonces, yo soy un empresario, os pongo a cada uno de vosotros el 4% del salario y vuestra pensión será eso más la rentabilidad que tenga el mercado. ¿Y ahí quién se preocupa de la rentabilidad? ¿Vosotros o yo? Vosotros. Vosotros. A mí me da igual, no es mi pensión, es la vuestra. Por lo tanto, hay como un desentendimiento de las empresas, de algunas o de unas cuantas, con respecto a sus sistemas de pensiones. Y entonces, cuando llega alguien y le dice, no, pero además piensa en los riesgos extrafinancieros y piensa en la inversión socialmente responsable, te acaban diciendo, oye, a mí no me calientes la cabeza, déjame de líos, y al final el que te escucha es el que tiene responsabilidad sobre eso, que son los directorios o las comisiones de control que se llevan en España de los fondos de pensiones. Y son los que al final, si tienen capacidad, presionan a la empresa para que se gaste unos duros en ayudarles a implementar un modelo que les permita controlar los riesgos sociales que tiene el sistema de pensiones. Ese es un poco el mapa en el que estamos. O sea, una parte es la teoría, que es lo que os pongo aquí, y otra la práctica, que es la que os cuento. Está cambiando, pero bueno, es lo que hay. ¿Por qué entonces tratamos de incorporar criterios de inversión socialmente responsable? Bueno, la evolución en el tiempo de todo esto es, junto a una cuestión general, que es todos creemos en el crecimiento económico sostenible, de hecho la sostenibilidad es solvencia a largo plazo. Bueno, pues si creemos en ello, ya es un primer paso. Luego hemos ido avanzando, bueno, no hemos llegado del todo en la mayoría de los casos, pero se va avanzando. El proceso evolutivo es, primero, hay una cuestión de reputación o de sensibilidad social, o de las dos. La cuestión es bueno, vamos a hacer las cosas bien, o la cuestión de, hombre, al menos lo hago para que si pasa algo no me salpique a mí. Esa es un primer estadio, digamos, de la evolución de la ISR. Hay un segundo que es, hombre, es que además me doy cuenta que si esto lo hago bien, a lo mejor estoy reduciendo mis riesgos. A lo mejor si hubiera tenido bien analizadas ciertas empresas que han tenido no sé qué problemas en su fábrica de Corea del Sur, si a lo mejor hubiera tenido información de eso, a lo mejor no hubiera invertido en esta empresa y los resultados negativos que ha tenido, que han impactado en mi rentabilidad, no hubiera sido así. Por lo tanto, como hay información, y muchas veces la cuestión está en eso, y lo iremos hablando a lo largo de la charla, la información sobre esto existe. Lo que parece obligatorio es que uno la conozca, luego puede usarla o no usarla, pero como mínimo una obligación perentoria es conocer esa información. Luego tú aquí podías haber dicho, no, yo es que creo que la empresa automovilística esta que tuvo esos problemas en Corea del Sur me daba una rentabilidad financiera que me compensaba los riesgos que podía asumir porque no admitían, porque trataban mal a los sindicatos o porque no admitían la sindicalización de los trabajadores. Bueno, esa es una cuestión. Tú ahí tenías la información y decidías. Lo que no es de recibo es no saberlo. Entonces, en ese proceso, el manejo de la información o un manejo adecuado de la información nos puede conducir a una reducción, a una minimización de los riesgos. Los riesgos, por naturaleza, los riesgos financieros y los extrafinancieros también, no son riesgos que se puedan eliminar. Nosotros convivimos con el riesgo. De lo que se trata es de conocerlo, de evaluarlo y, en la medida de lo posible, mitigarlo. Pero no se eliminan los riesgos, no se eliminan, pero sí se pueden controlar. Pues de eso se trata. Y luego hay un tercer estadio más avanzado que nos dice que además con la inversión socialmente responsable se puede crear valor.
se puede crear valor. Porque en el proceso de análisis de las inversiones, y luego veremos algunas de las estrategias que hay, en el proceso de análisis somos más estrictos en todo ese proceso de análisis y somos capaces de valorar mejor las inversiones. Y si valoramos mejor las inversiones, estamos creando valor. Ese es un tercer estadio que yo diría que aquí en España todavía nos pilla algo lejos en la mayor parte de los casos, pero al que sin duda llegaremos, Por lo tanto, esas tres fases parecen bastante claras en el proceso de evolución de la inversión socialmente responsable: la sensibilidad social o reputación, el control de riesgos y la creación de valor como tercer elemento. A su vez, todo lo que sea evitar riesgos, como os decía antes, todo lo que sea mitigar riesgos, bueno, pues cuando estamos invirtiendo en compañías que tienen un mejor procedimiento ESG, sabemos que estamos invirtiendo en compañías que controlan más sus riesgos, porque controlan los riesgos financieros y los no financieros. Si tienen buenas prácticas empresariales, la posibilidad o la probabilidad, porque al fin y al cabo todo esto al final acaba teniendo que ver mucho con la estadística, pero la probabilidad de que tenga problemas derivados de una mala gestión es menor que empresas que no tengan unos buenos manejos, unas buenas herramientas de control o que sus prácticas no sean, ya no digo ilegales, por supuesto, como antes decía, pero prácticas no éticas, prácticas abusivas de posicionamiento abusivo en el mercado, etcétera, etcétera. Esas empresas pueden tener problemas. Y la reputación de los inversores, que era lo que antes comentábamos también. Pero nos encontramos con tres problemas fundamentales que hoy en día en España se dan, desde luego, y en buena parte del mundo también, que son, uno, ya lo apuntaba antes, escepticismo. Es decir, la gente no se acaba de creer esto de la ISR, no te cuentan, bueno, pero esto es una milonga, no es... Eso es algo que sucede, Luego hay, y yo creo que lo primero viene por lo segundo en muchas ocasiones, hay falta de conocimiento, pero incluso una vez superada la barrera del escepticismo, si se supera, esa de la que os decía al principio, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mis partícipes que van a tener menos rentabilidad por esto? Pues oiga, que no es así, que no es de lo que estamos hablando, pero hay falta de conocimiento, se conoce poco todo esto y se estudia poco todavía. Y luego lo más abrumador ya en los procesos de gestión son la falta de medios. Puedo comentaros que cualquier contrato en consultoría de temas de inversión socialmente responsable es infinitamente menor de precio que cualquier otro contrato de consultoría de cualquier otra cosa. Es decir, está casi a la cola porque viene todo lo anterior, porque hay falta de conocimiento y hay escepticismo. Entonces, lo que sucede muchas veces es no pongo medios sencillamente porque no creo en ello. Y si me obligan, quien sea, los sindicatos, la comisión de control del fondo, el cliente, si soy un gestor, si me obliga a dedicar algo de recursos, pues trato de dedicar lo menos posible. Trato de gastarme lo menos posible en todo esto. Esto nos está sucediendo hoy en día en España de forma casi recurrente. Hay muy poco dedicado a aplicar la inversión socialmente responsable en los fondos, sea de pensiones, sea de inversión, o sea en cualquier otro tipo de fondo fiduciario. Ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos, pero que, como digo, deriva, yo creo que es una cadena. Escepticismo, falta de conocimiento y falta de medios es claramente una cadena. Cuando consigamos ir rompiendo todo eso y se vea que efectivamente esto da resultados a la larga positivos, seguramente se invertirá todo el proceso. Y como os decía, probablemente dentro de unos años oír hablar de esto, o sea, ya ni habrá charlas de ISR porque será algo tan asumido en el día a día
que ya no tendremos que estar explicando qué es esto de invertir responsablemente, ¿no? Los marcos de referencia a los que me quiero referir, hay uno fundamental, que es el llamado Pacto Mundial. Pacto Mundial es como se ha traducido en España Global Compact. Evidentemente no es de lo más literal, ni siquiera sé si es lo más adecuado, pero bueno, es como se le ha traducido. También es una iniciativa de Naciones Unidas que se crea en el año 2000, hay más de 8.000 empresas adheridas y en España hay muchas, hay más de 1.000 empresas adheridas al Pacto Mundial. Este es un marco para empresas, donde hay una serie de principios, 10 en concreto, 10 principios que abarcan los elementos fundamentales que antes comentábamos. Ahora los vamos a ver los principios. Tratan de derechos humanos, trata de medio ambiente y trata de cuestiones de índole laboral y de corrupción. A ese pacto se adhieren las empresas voluntariamente y lo que hacen es bueno, pues seguir los principios estos y luego informar. Uno de los elementos más importantes en todos los temas de inversión socialmente responsable es la información que se da a posteriori. Son las disclosure de lo que se hace y en qué proceso está, porque es fundamental informar de en qué fase se está. Incluso veremos luego cómo la normativa española lo que pretende no es tanto que desarrolles aún cuestiones de políticas de inversión socialmente responsable como de que informes si lo haces o no. Como de que informes. Y es bastante similar a ciertas normativas de países bastante más desarrollados. O sea, la información es clave y el poder decir y poder informar en cosas serias. Esto no es hacer un informito, un articulito. Esto tiene un montón de preguntas que tienes que contestar y que tienes que sustentar ante el organismo correspondiente. Luego, cuando hablemos del marco para los inversores, este es marco para las empresas, cuando hablemos del marco para los inversores, me referiré de nuevo a la relevancia de que tú tienes que contar cosas que tienen que ser verdad. Que no te las puedes, hombre, te las puedes inventar, pero si te pillan se te ha caído el pelo. Entonces, la información es muy importante. Las cuestiones o los 10 principios del Pacto Mundial, como decía, hay 2 que tienen que ver con derechos humanos. Bueno, que son bastante... Yo creo que cualquiera que lea los 10 puntos que vamos a ver ahora dirá, hombre, pero solo faltaría, ¿no?, que no se hagan estas cosas. Bueno, pues hay que decirlo. Hay que decirlo. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos universales. Deben asegurarse de que sus empresas o sus subsidiarias no son cómplices en la vulneración de derechos humanos. En materia de estándares laborales deben fomentar el reconocimiento de la negociación colectiva, el derecho de asociación, eliminar todo tipo de trabajo forzoso bajo coacción, tratar de erradicar el trabajo infantil o apoyar la abolición de prácticas de discriminación en el empleo. Este tipo de cosas yo creo que cualquiera las suscribiría, no son nada fuera, o sea, son principios, yo creo, éticos que prácticamente todo el mundo comparte, menos los que lo hacen, ¿no? Menos los que hacen todo esto. O a lo mejor lo comparten, pero consideran que las ventajas de no aplicarlo son mayores que los inconvenientes, ¿no? Con respecto al medio ambiente, hombre, pues lógicamente tener medidas de prevención para no liarla en el entorno medioambiental, fomentar iniciativas para promover la responsabilidad ambiental. Claro, luego todo esto lo decimos, pero lo llevamos a las políticas de los estados y con las emisiones de CO2 y cosas de esas y al final no nos lo creemos, ¿no? Porque al final, claro, aquí hay problemas adicionales a todas estas cuestiones. Claro, ahora los que están en desarrollo dicen, oye, a mí no me cortes el CO2, las emisiones de CO2, ¿por qué no te las cortaste tú cuando estabas desarrollándote, ¿no? Que era cuando... Ahora ya no lo necesitas, que tienes industrias y energías más limpias a lo mejor, pero ahora que yo estoy produciendo
a saco, pues no me vengas con que ahora no. Quiero decir que hay elementos, como podéis ver, de política global mundial que influyen siempre en todo este tipo de cosas. Y luego lo que también es importante resaltar con respecto a la cuestión de la corrupción es que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas. Esto a veces uno se ríe, ¿no?, de esto, porque muchas veces ni las empresas, ni los gobiernos, ni nadie trabaja contra la corrupción. La corrupción genera, se dice, aproximadamente el 4% del PIB mundial y el 10% en los países emergentes, ¿eh? O sea, es una industria de nivel tan alto como cualquier otra industria, la industria de la corrupción. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto, por mucho que se ponga en estándares, sea algo deseable o que todo el mundo desee llevar a la práctica. Pero evidentemente es fundamental para que las sociedades crezcan sanas y se desarrollen en marcos de libertad y de igualdad, que se luche en todas las medidas posibles contra la corrupción. Otro de los estándares que se utiliza como punto de referencia es VBDO. Esto es como nuestro homólogo, el Spain-SIF holandés. Holanda es seguramente el mercado institucional más desarrollado en esta materia. Entonces, las recomendaciones que da una institución como esta son recomendaciones que se deben tener en cuenta. Son recomendaciones muy interesantes y que os comento algunas. Por ejemplo, en las políticas de ISR que tengan los sistemas de pensiones u otras inversiones institucionales, como mínimo se deben incorporar los puntos que antes veíamos del Pacto Mundial. Se debería incorporar como mínimo eso. La asignación estratégica de los activos, esta AA es Asset Allocation, es porque es en inglés, Asset Allocation, asignación estratégica de los activos. Cuando tú diseñas una política de inversiones de cualquier ente que se dedique a invertir, lo que haces es lo que se llama definir un asset allocation, una estrategia, una asignación estratégica de activos, que básicamente es decir qué clases de activos estás dispuesto a comprar o a tener en tu cartera. Y esas clases de activos pueden ser bonos, pueden ser acciones, puede ser lo que ahora se llama inversiones alternativas, a las cuales me referiré en algún momento también en todo esto. Entonces, en la asignación estratégica hay que considerar todos los principios de inversión socialmente responsable, y la política de inversiones tiene que estar en consonancia también con la asignación estratégica. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de cada clase de activos tiene que haber una política de inversión socialmente responsable. Porque no es lo mismo, no es el mismo tipo de política de inversión socialmente responsable la que le vamos a pedir a un gobierno para invertir en deuda pública de ese gobierno, que a una empresa de armamento, por ejemplo, para invertir en esa empresa, o a una empresa automovilística para invertir en ella. Vamos a pedir distintas cosas, por lo tanto, la política tiene que estar segmentada conforme a esa asignación estratégica de activos. De nuevo, escoger la cartera del fondo en cuestión. Esa cartera nosotros la troceamos desde un punto de vista financiero, diciendo pues tanto de este tipo de activos, tanto de este otro tipo, tanto de este otro, pero lo que queremos hacer es que dentro de cada una de esas clases de activos haya una específica política también de inversión socialmente responsable que afecte a cada una de esas clases de activos. Algo que es importante también, según el marco de VBDO, es solicitar a los gestores externos cuáles son los servicios que ofrecen en materia de inversión socialmente responsable. Aquí la responsabilidad sobre quién aplica qué política puede tener ciertos elementos fluctuantes. Me explico.
y esto también es de casos reales, una gestora de fondos de pensiones grande de este país, cualquiera, la que queráis, que gestiona distintos fondos de pensiones de distintas empresas, puede tener su propia política de inversión socialmente responsable. Puede decir, nosotros por principio tenemos estos procesos, hacemos estas auditorías de cartera en materia de inversión socialmente responsable, utilizamos estas estrategias, luego las comentaré, pero utilizamos exclusión en determinado tipo de activos, utilizamos integración o implicación en otro tipo de activos, etcétera, etcétera. Pero esa es la política del gestor. Supongamos yo soy ese gestor global, que tengo distintos fondos de pensiones gestionados. Y supongamos que vosotros, pues cada 2 o 3, sois un fondo de pensiones que yo gestiono, pero que internamente cada uno de vuestros fondos de pensiones tiene su propia política. A lo mejor las exclusiones que yo hago no son las que vosotros queréis hacer, o vosotros tenéis otras que yo no tengo. Con casos muy flagrantes, por ejemplo, invertir en países que tengan que admitan la pena de muerte. A lo mejor yo no lo tengo y a alguno de vosotros no os importa, o al revés. Entonces, ahí se pueden generar conflictos en ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay que conocer, antes de dar a gestionar tu fondo de pensiones, normalmente uno cuando hace un proceso de selección de un gestor para su fondo, insisto, suelo hablar de pensiones porque es el caso más claro, pero cuando uno hace un proceso de selección del gestor para su fondo, pues busca, este tío, ¿en qué es bueno gestionando? ¿Gestiona muy bien las acciones? ¿O gestiona bien los bonos? ¿O es muy bueno en deuda pública? Tú buscas eso de un gestor. Miras, o deberías, ¿no?, cuáles son las cosas que hace bien, para ver si son las cosas que tú quieres, si son las cosas que tu fondo necesita. Pues en esto exactamente igual. Tienes que ver si tiene o no tiene, y en caso de que tenga, si es compatible con lo tuyo o no, porque si no, no podrá ser tu gestor. Porque lo que no va a poder ser es que el gestor cambie radicalmente su política de inversión socialmente responsable o que tenga una distinta para cada fondo. Se volverían locos si tuvieran 15 políticas de inversión socialmente responsable que seguir. Entonces, en todo eso es fundamental saber qué servicios en materia de inversión socialmente responsable te está ofreciendo o te puede ofrecer un gestor determinado para decir, oye, pues lo que este ofrece me gusta. Luego al final hay un mix, está lo financiero y lo no financiero, pero dentro de todo eso tienes que saberlo, insisto, la información es fundamental conocerla, otra cosa es qué haces con ella, pero como mínimo tenerla. Y evidentemente saber que si he troceado, vuelvo al principio, he troceado mi cartera en clases de activos, porque es la forma normal de invertir, de gestionar las inversiones, y he definido una política ISR para cada clase de activo. Bueno, esa política ISR la voy a comparar luego, la voy a controlar, voy a ver si se ha seguido o no. Lo que es fundamental es saber que lo que he dicho que quiero, tengo herramientas para controlarlo. Es decir, hay información de mercado de pago o gratis. Las hay de ambas formas. Hombre, si la hay gratis, mejor, pero si no, de pago. Saber si voy a tener información. O sea, yo puedo pedir el mejor de los mundos posibles y luego no tener ni un dato para controlarlo. No me sirve para nada. Es mejor pedir menos cosas, poner una política menos restrictiva o menos completa, pero poderla controlar, que hacerlo al revés, que hacer una política digamos, extremadamente compleja y luego no tener ni un dato para poder ver si lo que estás haciendo sirve o no sirve. Luego hay claramente una falta de experiencia en algún tipo de inversiones, como puede ser lo que en general llamamos inversión alternativa. A veces los inmuebles están dentro de la inversión alternativa, a veces no, es igual, da lo mismo. Pero la inversión alternativa debe tener
o como forma parte también de las carteras y cada vez más, es un proceso creciente. Inversión alternativa, para entendernos, es todo aquello que no son ni bonos ni acciones. Pueden ser inmuebles, puede ser invertir en materias primas, en commodities, puede ser invertir en iniciativas de capital riesgo, los private equity, puede ser invertir en algo que ahora está muy denostado, pero antes de la crisis estaba muy de moda, que era hedge funds, que supongo que casi todo el mundo ha oído hablar de los hedge funds, tipos de inversiones complejas, raras, eran cajas oscuras y tú al final lo que querías es que te dieran muy buena rentabilidad y que dentro de eso hicieran lo que quisieran. Eso dicho en forma más técnica son tipos de inversiones que arbitran con las deficiencias del mercado, es decir, que tratan de sacar rentabilidades allí donde los mercados no son perfectos o no son cuasi perfectos y tratan de sacar rentabilidades de eso. Pero bueno, al final había de todo. Es igual, en cualquier caso, eso es una inversión alternativa. No venimos a hablar de hedge funds, pero sí de que la inversión alternativa es una forma. Entonces, en todo eso, como hay poca información y todavía no está muy desarrollado, un diálogo con los gestores es bueno a la hora de tratar de definir juntos cuál va a ser la mejor forma de analizar y de controlar los riesgos en este tipo de inversiones. Y luego, por supuesto, las cuestiones de comunicación, lo que antes os decía de la comunicación. Es bueno que un fondo de pensiones comunique sus avances en materia de inversión socialmente responsable. Es bueno que comunique muchas cosas, pero entre otras, y especialmente, pues eso, hemos hecho esto, hemos avanzado, nos queda todavía mucho, pero estamos en proceso, estamos en camino. Los estándares, me voy a referir fundamentalmente a dos tipos de entidades. Las entidades genéricas, como la Agencia de la ONU de los Principios de Inversión Responsable, los PRI le llamamos, y las entidades temáticas que no abordan todos los aspectos ESG, sino algunos de ellos. Hoy en día en España se ha convertido prácticamente en un estándar insustituible el suscribir los principios de la ONU de inversión responsable. Y eso, hoy el que quiera decir algo en temas de inversión socialmente responsable tiene que haber firmado esto, porque si no, ni te escuchan. No es que sea, luego lo veremos, no es que sean cosas ni extremadamente complejas, ni extremadamente novedosas. O sea, son cuestiones pues como los 10 principios que antes hablábamos del Pacto Mundial, bastante básicos. Pero bueno, estas cuestiones o estas entidades genéricas como el ONU-PRI se ha convertido realmente en una marca de clase con respecto a si se ha suscrito o no. De hecho, en algunas de los concursos que hay para seleccionar gestor, etcétera, etcétera, ya estoy viendo que una de las preguntas que ponen es: ¿ha suscrito usted los PRI o no los ha suscrito? Como pregunta, en algunos casos, cuasi eliminatoria. Por lo tanto, luego veremos cómo evoluciona un poco esto. Luego los foros nacionales, los foros de debate sobre la inversión responsable, los Social Investment Forum, como el Spain SIF, por ejemplo, en España, son también entidades genéricas que también tienen un papel enorme porque confluyen todos los representantes, todos los que algo tienen que ver con la inversión socialmente responsable y que puede ser desde puntos de vista absolutamente dispares, pero confluyen en este tipo de foros, comparten ideas, tratan de buscar principios comunes y tratan sobre todo de desarrollar la implantación de la inversión socialmente responsable. Entonces, estos son entidades de orden más genérico, hay entidades más temáticas, el Carbon Disclosure Project, por ejemplo, que es prácticamente una ONG que trata que analiza temas de emisiones de CO2, o la ICGN, que lo que hace también desde
desde un punto de vista asociativo, es compartir información sobre el buen gobierno de las empresas. Veréis que aquí, lo comentaremos también a continuación, se dan mucho las prácticas asociativas, es decir, el tratar entre unos y otros de avanzar juntos, de ayudarse, de intercambiar información, de intercambiar avances. Esto no es una carrera casi de unos contra otros, sino un avance común que se está produciendo cada vez más. Vamos a comentar ahora cuáles son, bueno, veremos los ONU PRI, veremos el marco legal en España y vamos a ver ahora a continuación una breve referencia que hay, pero muy importante, desde mi punto de vista al menos, en lo que se llama, este es un documento del 2011, si no recuerdo mal, que es la Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos de Fondos de Pensiones de IOPS y la OCDE. IOPS es la Asociación Internacional de Supervisores de Pensiones. Es el organismo que aglutina a todos los supervisores de pensiones del mundo y trabaja en consonancia y bajo el amparo de la OCDE. Y elaboraron una guía de gestión de riesgos, una guía de buenas prácticas. Estos organismos lo que hacen, no dictan leyes, obviamente, lo que hacen son documentos de recomendaciones, de análisis, etcétera, y de vez en cuando guías de buenas prácticas. Bueno, pues la guía de buenas prácticas de gestión de los riesgos de IOPS y la OCDE, en un punto en concreto, cuando habla de que la política de inversiones es fundamental para identificar y manejar y administrar los riesgos de inversión, dice que todos los fondos de pensiones deben tener una política escrita, cubriendo pues algunas cuestiones básicas, como antes hablábamos, la asignación estratégica, asset allocation que antes hablábamos, etcétera, y dice que debe añadirse una política de inversión socialmente responsable dentro de la inversión global, dentro de la estrategia global de inversiones, detallando cuáles son las líneas que va a manejar el fondo en los aspectos ambientales, sociales y del gobierno y de buen gobierno. Cómo va a gestionar los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno. Es decir, en un documento de gestión de riesgos, y me retrotraigo a lo que decía al comienzo, estamos hablando de gestión de riesgos, en un documento de gestión de riesgos que desde luego se enfoca al aspecto absolutamente financiero, la propia OCDE y la Asociación de Supervisores nos meten una coletilla de que, óigame, esto también son riesgos que hay que controlar y deben estar detallados en la política de inversiones. Todo fondo tiene una política de inversiones donde se explican una serie de cuestiones, entre otras las que os decía, la asignación estratégica, etcétera. Si alguien invierte individualmente a través de fondos de inversiones, hay un folleto donde se explica cuáles son las características fundamentales y periódicamente se envía información de cómo ha avanzado eso, de cómo funciona. Bueno, pues los fondos de pensiones tienen un documentito en concreto, puede ser más amplio o más corto, pero un documento general de política de inversiones. Dentro de ese documento nos dice IOPS y la OCDE que debe haber una consideración especial también a lo que es la política de inversión socialmente responsable. Los principios de la ONU son 6 y son estos que tenéis aquí. El primero es incorporar las cuestiones ASG en nuestros procesos de análisis y en la adopción de decisiones, incorporarlos, tenerlos presente. Ser representantes activos del patrimonio, incorporando esas cuestiones también a las prácticas y a las políticas, las cuestiones ASG. Hay un compromiso de exigir a las entidades en las que se invierta que publiquen informaciones sobre la ASG. Hay que promover, el que suscribe se compromete a promover la aceptación y la aplicación de estos principios
en toda la comunidad global inversora. Se pretende colaborar para mejorar la eficacia en la aplicación de los principios, ahora me referiré un poco a los procesos colaborativos, y se informará sobre actividades y progresos. Ese es un poco el marco, como decía, los 6 puntos estos de los principios de inversión responsable de la ONU, son 6 puntos que tienen mucho que ver con el desarrollo, la información, la traslación, la aplicación de criterios ASG. Y, como elemento que cierra el círculo, la información. Dentro de ello, y siendo conscientes, como antes os decía, de que es un proceso que tiene multitud de aristas, que las aproximaciones son absolutamente, o pueden ser absolutamente diferentes, y porque a la comunidad a la que se pueden dirigir puede ser una comunidad enormemente fuerte, o sea, cuando nosotros estamos hablando de pedirles a entidades en las que invirtamos que publiquen informaciones apropiadas sobre lo que hacen en materia ESG, estamos diciendo, le vamos a pedir a Telefónica que nos informe de lo que hace, le vamos a pedir a la BMW que nos informe de lo que hace, le vamos a pedir a Apple que nos informe de lo que hace. Bien, si somos nuestro fondito de pensiones, vamos a llamar y ni nos van a descolgar el teléfono. Pero si nos unimos muchos de ellos, y para eso sirve, entre otras cosas, el marco de la ONU, si nos unimos muchos, podemos llegar a tener la fuerza suficiente como para que nos escuchen. Y además, en España, por ejemplo, los fondos de pensiones españoles son muy pequeños comparados con nuestro entorno. El mayor fondo de pensiones de España puede tener 5.000 millones de euros. Hombre, no sería muy pequeño si nos lo repartimos entre los aquí presentes. Nos tocaría una cantidad significativa y seguramente dejaríamos de hablar de esto y de muchas otras cosas. Pero a nivel comparativo con lo que pasa en nuestro entorno de Europa, son pigmeos nuestros fondos de pensiones. Entonces, obviamente, ni siquiera el fondo de pensiones de Telefónica o el fondo de pensiones de la Caixa le escucha a nadie por muchos 5.000 millones que tenga, porque no son nada en la capitalización. Pero cuando a eso se le une la ABP holandesa, que son 300.000 millones, cuando se le une el PGGM también holandés, que son otro tanto, cuando se une el fondo soberano de Noruega, que es cerca de 1 billón, cuando se une todo eso, si tú llamas a BMW y preguntas por su política de emisión de CO2, se te ponen, y además se te pone el director general del área o el consejero delegado. ¿Por qué? Porque se puede hacer mucho ruido. Y porque lo que hagas puede tener influencia. O sea, tú puedes sencillamente decir, oiga, qué tal, qué cual, pero llegados a un momento dado, vamos a ver, el fondo noruego, que es un fondo enorme, que gestiona las inversiones de los recursos que genera el petróleo, pero que luego se destina, casi todos esos fondos se destinan a seguridad social y a pensiones. El fondo noruego marca una serie de criterios que son además casi de obligado cumplimiento o de seguimiento por parte de la comunidad internacional en esto. Y si el fondo noruego dice, como dijo no hace mucho, que en Walmart no se debía invertir, que se salía de Walmart por ciertos manejos que hacía Walmart, a Walmart, por muy grande que sea, le hacen una faena de narices, porque detrás de ese van otros. Y porque si empiezan a salir de ahí cae la cotización. Y si cae la cotización, al final lo que pasa es que el consejero delegado de Walmart ve su bonus reducirse. Y eso hay amigo. O sea, podemos dañar el medio ambiente, podemos hacer cosas, pero cuando ya te afecta tu bonus, entonces a lo mejor las cosas se hacen de otra forma. Bien, con esto lo que quiero decir es que organismos como como el ONU-PRI, son organismos que favorecen los procesos colaborativos y asociativos para todo eso. Y estar en ello puede ayudar, puede servir a que se tomen iniciativas.
no necesariamente, o sea, no siempre son de confrontación, muchas veces son de información o de recomendación. Es decir, oye, mira, es que en tu memoria no detallas suficientemente las actividades que haces en materia de RSC. Tienes que hacer un informe mayor o detallar más cosas. Pero también pueden ser de otro estilo, también pueden ser a determinados grandes bancos españoles decirle, oye, es que hay una concentración absoluta de poder en el presidente, además el presidente es un tío muy mayor ya y hay que ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Esas cosas pasan, esas son más desagradables, sobre todo para el presidente al que se dirigen, ¿no? Pero este tipo de iniciativas se hacen, no todas son contra una empresa, o contra empresas, puede ser contra actitudes en el mercado, o contra procedimientos, para poner de manifiesto cosas, para pedir información y llegados un momento dado, llegado el momento, si es necesario, como os decía antes del Fondo Noruego, diciendo yo ya no invierto en esta empresa por esto y por esto. Bien, al final, a través de los principios de la ONU, lo que estamos haciendo es integrar los parámetros ambientales, sociales y de buen gobierno en las prácticas de inversión. Son voluntarios, tú te puedes adherir o no, no son especialmente caros, la adhesión fluctúa, pero el coste mayor para fondos o instituciones grandes, si no recuerdo mal, son 10.000 libras al año. Y hay un escalado desde niveles muy bajos. Y la actividad es intensa, la actividad que hace el UNOPRI es intensa, se hacen multitud de lo que llaman webinars, o sea, seminarios online, donde se debaten temas de actualidad y expertos los analizan y tú, por ser miembro, por ser suscriptor de esto, te puedes conectar al webinar, oír las presentaciones, hacer preguntas, etcétera, etcétera. O sea, es una fuente de información y de formación también. Y nos ponen en marcha todo lo que comentaba de la necesidad de colaborar. También hay una cuestión que, sobre todo en España, se está poniendo de manifiesto, como os decía, que es que incrementa la legitimidad. O sea, hay ya una distinción entre ser suscriptor o no serlo del ONU-PRI. Esa es una cuestión también relevante. Hay un montón de ventajas en la adhesión a los ONU-PRI. Yo diría que el único inconveniente puede ser el coste, en su caso, pero no es, como os decía, no es especialmente elevado. Esto nos permite también estar al día en todo lo que hay. Hay grupos, por ejemplo, antes os comentaba, todos los temas de inversión alternativa tienen una difícil medición en algunas cosas, tienen escasez de información. Pues hay grupos de trabajo dentro del UNOPRI que se dedica a investigar sobre este tipo de activos. Puede estar todos los temas de iniciativas, de implicación, etcétera, etcétera. Luego lo comentaré un poquito más. Y luego lo que es fundamental es realizar un cuestionario. A final de ejercicio, cada año hay que enviar un cuestionario donde cada suscriptor informa de los avances que ha realizado a lo largo del año, de lo que ha hecho. Aquí... Vamos a ver, sí, también os quería dar algún ejemplo práctico. Algún fondo de pensiones grande adherido o suscriptor de los principios de inversión de la ONU, pues yo he visto que el día antes de tener que presentar el informe, dicen, bueno, ¿hay alguien que sepa inglés por aquí? Porque es que hay que rellenar esto, que evidentemente es en inglés. Hay que rellenar esto, a ver quién... Y entonces normalmente lo que hacen es buscan al pollo que sabe inglés y le dicen, bueno, pues contesta tú esto, ¿no? Te toca. ¿Pasa cosas similares con el informe del Pacto Global? Sí, claro. Sí, sí. Con la diferencia que del Pacto Global hay una red española que permite contestar en español. Pero esto ni siquiera, o sea, aquí ya no es solo al que le toca, o sea, al que le toca tiene que saber inglés,
Con lo cual puede no tener ni idea de inversión responsable, pero el tío sabe inglés y le dicen, pues ala, hazlo tú, ¿no? Bueno, insisto, eso lo he visto. Claro... Perdón. Que no hay como, por ejemplo, en el COP, no hay quien revisa la validez de la información. O sea, no es como que vayan a tu empresa y te digan... No, pero se empiezan a hacer cosas, se empiezan a hacer cosas. Y de hecho, claro, aquí ha sido muy fácil apuntarse. O sea, apuntarse al ONU PRI es muy fácil, como os decía, yo ya estoy en el ONU PRI, por lo tanto... pero hay que ser consciente de que hay que hacer algo más que apuntarse. Porque ya hay casos de gente a la que han echado. Y desde luego es peor que te echen a no haber estado nunca. Porque si tú te has apuntado, has ido presumiendo con tus clientes, estoy aquí, y luego sale en prensa, a estos los han echado, pues es mucho peor que no, yo no me apunté pues, porque no creía en esto, porque me caen mal los de la ONU, o yo qué sé, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cada vez se va analizando más la información. Tienes que contar cosas verídicas porque te pueden revisar. O sea, no es que... No conozco ningún caso en España que eso haya pasado, pero sí es una posibilidad. Por lo tanto, hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio. O sea, cuando uno se apunta a esto, tú puedes estar o no en los webinars, puedes estar en la clearing house o no, puedes hacer cosas o no, pero un mínimo sí tienes que demostrar de avance anual. Un mínimo hay que demostrar. Os decía que el cambio entre el 2011 y 2013 en España de fondos de pensiones de empleo, fondos de pensiones de empresas, que son signatarios directa o indirectamente de los ONU PRI, ha cambiado y ha crecido notablemente. En el 2011 era el 51%, en el 2013 es el 68%. Como veis, he puesto los colores de forma distinta para confundir a todo el mundo, pero es así. El primero casi soy yo que se confunde. Tenemos, o sea, el 68% de los fondos de pensiones de empleo o son suscriptores directos o la gestora que gestiona el fondo de pensiones se ha suscrito ya al ONU PRI. Es decir, es un estándar que en España sí ha demostrado está demostrando ser un referente claro, va avanzando en ello. Y el marco legal es un artículo de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones que aparece, cuando leáis esto, bueno, aparece en la Ley de Seguridad Social. Aquí en este país tenemos la sana costumbre de regular en sitios distintos de las materias que uno tiene que regular, pero bueno, eso pasa en las mejores casas. Entonces, en la Ley de Seguridad Social se aprovechó para regular temas de fondos de pensiones privados, pero bueno. Y entonces, en el artículo 14 en concreto de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, lo que se dice es, en el segundo párrafo veréis, en esta declaración hace referencia a la de la política de inversión general, lo mismo que os decía antes de IOPS OCDE, dice, se deberá mencionar si se tienen en consideración los riesgos extrafinancieros que afectan a los diferentes activos que integran el fondo de pensiones. Y luego indica además que deberá dejar constancia en el informe de gestión anual de la política ejercida en relación con los criterios de inversión socialmente responsable. Es decir, lo que está diciendo esta norma es que se debe poner de manifiesto, como os decía hace un rato, si se tiene o no se tiene política de inversiones socialmente responsables. No está obligando a que se tenga, no obliga a tenerla, pero sí dice que si la tienes la expliques y si no digas por qué. Y esto está basado en la ley inglesa, en la British Pension Act
que consagra el proceso, la concepción del complain or explain. O sea, o cumples o explicas. O cumples o explicas. Y la verdad es que estamos expectantes porque este es el primer año de aplicación de la norma en España. Vamos a ver qué es lo que hacen los fondos de pensiones a final de año y en el informe del año que viene, si el año que viene volvemos a vernos en alguna sesión como esta, pues probablemente os pueda decir, bueno, pues hubo tantos que dijeron que tenía, hubo tantos que dijeron que no tenía y por qué, etcétera, etcétera. Ese es nuestro marco legal, es la única referencia legal que tenemos en este momento en esta materia. Os quería explicar, porque nosotros venimos haciendo desde hace unos años la parte española de un análisis global que hace Novetic, que es una organización francesa especializada en estos temas, sobre la percepción de la ISR. Esta es una encuesta cualitativa que se hace a los propietarios de los patrimonios. Nosotros la hacemos fundamentalmente a fondos de pensiones y a mutualidades. En este caso, en este último estudio, se ha hecho aproximadamente al 50%, o han respondido, mejor dicho, el 50% de los fondos de pensiones y el 70% de las mutualidades. Con lo cual, la información es suficientemente representativa. No es todo el universo, pero sí la muestra es suficientemente relevante. Bien, un poco la idea es, tenéis los resultados ahí, pero básicamente quería explicaros, aquí está un poco también la evolución de este estudio en los últimos años. Hay, yo diría que dos conclusiones importantes. Una es, pesa mucho más todavía el concepto de sostenibilidad y un poquito ya cada vez más de reputación que el control de riesgos y el añadir valor. Si os acordáis, los 4 elementos aquellos que había puesto en la evolución, el primero sostenibilidad y luego elementos reputacionales, la cuestión de control de riesgos y la cuestión de añadir valor, en España pesa más todavía eso. Va cambiando, pero todavía se hacen estas cosas porque se cree que es mejor para conseguir un desarrollo sostenible o porque protege la reputación, y no tanto por el control de riesgos o porque realmente se crea que puede añadir valor. Si os fijáis, los resultados de la encuesta para 2012, ahí donde pone mejores resultados financieros, son lamentables, es el 0%, o sea, nadie cree que añada valor, nadie cree que añada valor. Igual es que no la añade, pero en fin. Esto es la comparación, o sea, esto es en el marco europeo, lo otro era España, esto es en el marco europeo, y veis como ahí hay un poco más de tendencia hacia creer que como mínimo el control... Sigue habiendo una parte importante de los propietarios de fondos que creen que la sostenibilidad es el elemento fundamental que motiva el tener políticas ISR, pero hay cada vez más, como veis va creciendo en el tercer grupito, los que consideran que el control de riesgos a largo plazo, ya para un tercio de los encuestados, es la clave del por qué se tiene que tener una política de ISR, y en Europa pues casi un 10% sí cree que los resultados financieros a la larga son mejores. Esa era una conclusión, que en España todavía estamos at the beginning, como diríamos, al principio de la fase evolutiva, y en Europa están algo. En Europa siempre estábamos hablando del promedio europeo, por supuesto, hay países de Europa donde van infinitamente por detrás de nosotros. Pero esa es una de las conclusiones. La otra conclusión es que política formal, es decir, escrita y detallada de lo que es la inversión socialmente responsable, solo un tercio nos dice que tiene esa política
y prácticamente es el doble lo que sucede en Europa. Están más desarrollados y ya han incorporado eso. Como os decía también, la legislación española es nueva de este año. Seguramente esta encuesta dentro de un par de años nos dirá que la política formal está mucho más extendida de lo que está. Además, no hay nada como una ley para que las cosas cambien, aunque sea voluntario. Aunque sea voluntario, nuestra ley todavía, como os decía antes, es voluntaria, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de estrategias para ir terminando y ver un par de ejemplos de política de inversiones para que luego, si os parece, podamos tener un cierto coloquio. Las estrategias fundamentalmente son tres en materia de inversión socialmente responsable. Una es la exclusión, excluir, es decir, yo no invierto en esto, ¿no? O si lo tengo, lo saco de mi cartera. Otra es integrar en el análisis los conceptos ASG. O sea, cuando yo analizo algo, integro en el análisis los elementos ASG. Y otra es la implicación. La implicación es el diálogo con las empresas, el diálogo con aquellos en los que voy a invertir, que puede ser de varias formas, puede ser un diálogo directo. Vamos a ver, el diálogo más claro que hay es el voto en las juntas generales de accionistas. Ese es el más claro. Porque es apruebo o no apruebo lo que has hecho. Pero ese también es un poco drástico, al final. Pero evidentemente es una de las cuestiones que hay que hacer, que es manejar el voto, el derecho de voto. Como bien sabéis, los grandes inversores institucionales, y de nuevo me refiero a fondos de pensiones como los principales, tienen una capacidad importante de invertir en empresas y, por tanto, de acudir a las juntas de accionistas y de expresar su opinión. Si además esto se hace en procesos colaborativos, como os decía antes, del ONU-PRI o cualquier otro proceso, hay agencias que se dedican exclusivamente, empresas que se dedican exclusivamente a aglutinar el voto de inversores institucionales, de fijar unas políticas generales y de poder ir. Porque, de nuevo, nos planteamos los distintos fondos de pensiones pequeñitos que hemos dicho que éramos aquí, pues no vamos a poder ir a todas las juntas generales de las empresas de las que somos propietarios a votar, porque no nos vamos a ir a Múnich a la de BMW, ni, como os decía antes, ni nos vamos a ir a California a votar a la de Apple. Pero probablemente ni siquiera nos vayamos a Barcelona a votar la de CaixaBank. Incluso a veces ni aquí. O sea, no es algo común que vaya un representante del fondo de pensiones con su papeletita a votar en la Junta. Pero sí los procesos asociativos en todo esto sí tienen muchísimo interés. Y entonces todo esto, hay una industria montada alrededor de esto que hace o que facilita la gestión del voto. Es decir, se plasman una serie de objetivos básicos, de elementos irrenunciables en todo esto y se gestiona el voto común. Y entonces no hace falta que cada uno de nosotros vaya, hay alguien fuera al que nosotros le decimos vota en este sentido en tal junta. Y se lo decimos nosotros y el fondo de al lado y el otro y el otro y el otro. Y entonces aglutinamos todo eso y se hace. Y eso sí nos permite que se oiga nuestra voz. Probablemente no tendremos mayoría en casi ninguna junta para revertir situaciones, pero sin duda podemos tener un número suficiente de votos para que se nos escuche o para que haya una noticia sobre eso. Eso ha pasado. Los fondos de pensiones han votado en contra de las remuneraciones del Consejo. Esa es una... Y eso daña. Eso daña. Yo recuerdo un caso hace un montón de años cuando Endesa España entró en Chile comprando una serie de empresas eléctricas chilenas. Endesa llegó a un acuerdo con el administrador de esas empresas, no con los propietarios, que eran los fondos de pensiones, y se lo echaron para atrás. Los fondos de pensiones no admitieron
las condiciones en las que se había pactado eso, y Endesa tuvo que pagar el doble, vamos, ya no recuerdo cuánto, tuvo que pagar mucho más para poder comprar aquellas empresas. Es decir, pueden llegar a acumular poder los inversores institucionales. Entonces, ejercer ese poder en los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno puede ser algo que a las empresas les preocupe. ¿De acuerdo? Bien, las distintas estrategias que hay, hablaré un poquito de la integración y los distintos tipos, best in class, que es seguramente la más conocida, inversiones temáticas, la implicación, lo que estaba comentando ahora del voto, etc. Hay que tener en cuenta una cuestión con estas estrategias, e incluso os diría una cuestión también con el concepto global de ISR. Hay que aplicarlo a la globalidad de la cartera. Hay algunos fondos que dicen, yo los he oído, no, yo he invertido un 3% de mi fondo en un fondo que se dedica en un fondo forestal, que se dedica a cuidar a los árboles y a que crezcan de manera natural y a una explotación razonable de la madera y no sé qué. Soy socialmente responsable. Hombre, no. Usted será socialmente responsable en un 3% de la cartera y el 97% restante, ¿qué hace? Por lo tanto, globalidad. Debemos exigir y debemos plantearnos esto como una cuestión no de hago un trocito, sino yo tengo o no una política socialmente responsable. Y si la tengo, la aplico a toda la cartera. Otra cosa es que además, y en procesos de integración, incorpore elementos que en sí mismo, pues un fondo de residuos, un fondo de aguas sostenibles, cosas de esas, que piense, hombre, esto a lo mejor financieramente da buen resultado y desde luego tiene una implicación adecuada con el medio ambiente, pues perfecto, o los fondos éticos que se llaman o cosas de esas. Eso se puede hacer, pero no como esa es mi política de inversión socialmente responsable, sino que eso forma parte de una estrategia y es un trocito de mi cartera, que es la integración, como os decía. La exclusión es muy clara, es sí o no. ¿Estás en mi cartera o no? Este tipo de acciones o de bonos está en mi cartera o no. Aquí hay que ir con cuidado, porque excluir es muy fácil, pero te puedes cargar el universo de opciones que tienes para invertir. Yo suelo contar el caso de una entidad ya integrada en otra, una entidad española ya integrada en otra, y por lo tanto esto ya no es así, pero tenía una declaración de política de inversión socialmente responsable de 14 o 15 páginas, donde se decía, no vamos a invertir en energía nuclear ni nada derivado, no vamos a invertir en países que admitan la pena de muerte, no vamos a invertir en no sé cuántas cosas. Al final no podías invertir en Estados Unidos, no podías invertir en Japón, no podías invertir en China ya ni te cuento. O sea, no podías invertir en casi nada, se te quedaban 4 cosillas, ¿no? Entonces, ojo a la hora de excluir. La exclusión debe ser el punto final y no el punto de partida, salvo ciertas cuestiones claramente éticas, que son por supuesto respetables, ¿no? Pero salvo esos principios básicos éticos que afectan más a comportamientos que a empresas, la exclusión es el punto final, no el punto de inicio. Por ejemplo, cuando se dice y no invierto en empresas de armamento que fabriquen armamento, pues hay un montón de empresas automovilísticas que hacen camiones que luego cargan armamento o que hacen carros de combate para tal. ¿En esas puedo o no puedo? Luego, por ejemplo, hay un tema extremadamente delicado que evidentemente a todos nos repele, que es el trabajo infantil. A todos nos repele, estamos de acuerdo.
Pero si yo soy una empresa, digamos, de un país desarrollado, que invierto en un país donde los niños trabajan, porque si no trabajan en eso, a lo mejor les pasan cosas peores, o se mueren de hambre, o sus familias se mueren de hambre. Entonces, a lo mejor ahí es mejor implicarme con la empresa y tratar de que, oye, hay trabajo infantil, pero las condiciones sean lo mejor posible, que salirme y dejar que entre una empresa china y haga lo que le dé la gana. Porque si yo me salgo, entrará otro. Entonces, ojo con la exclusión. Es muy fácil decir tú no, porque tú haces cosas que no me gustan, pero a lo mejor hay que considerar que si no estás tú ahí vigilando que esas cosas que no te gustan puedas ayudar a que poco a poco se vayan corrigiendo o sean en condiciones menos malas, a lo mejor lo que estás haciendo es favorecer que llegue otro que no tiene ningún problema con todo eso y cuyo comportamiento va a ser mucho peor para los explotados en este caso, ¿no? Y luego hay cuestiones, además de ideología, y cuestiones, como decía, éticas, de todo tipo. El criterio es muy claro, pero evidentemente también, como decía, el universo se puede reducir. Entonces, a los gestores de inversiones, pues les estás diciendo, solo tienes este mapa para invertir, ¿no? Dentro de las políticas de integración, lo que se pretende es una valoración dentro del análisis de las empresas, una valoración equilibrada de las cuestiones financieras, pero también de las cuestiones sociales, éticas, de buen gobierno y medioambientales. El objetivo es mejorar el perfil de rentabilidad-riesgo, vuelvo al principio, ese es el objetivo, pero incorporando aquellos elementos ASG que creemos que pueden ayudarnos a hacerlo. Ese es el enfoque de integración. La integración se puede hacer de distintas formas. Es más compleja porque supone eso, que los que toman decisiones sobre la inversión tengan una información mayor. Es lo que os decía, las 25 pantallitas más las otras 25. Es más información a procesar. Requiere de más medios, es más cara, pero seguramente los resultados son mejores. Lo que se hace, algunas de las fórmulas, la fórmula más común es la de Best in Class. Best in Class es como pasar un filtro ASG. Nosotros pasamos el filtro, tenemos un mapa o un universo de empresas en las que podemos invertir. Y entonces lo que hacemos normalmente es, les pasamos un filtro y decimos, bueno, estas en que se suele clasificar por cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, tercero, cuarto, y entonces lo que se dice normalmente es, bueno, como estamos comparando empresas además de los mismos sectores, estamos viendo cómo se desempeñan en esta materia, pues lo que se exige normalmente es que tenga un nivel al menos de segundo cuartil, y entonces directamente sí, segundo cuartil significa estar entre el 50 y el 75%. Es decir, las 25 el primer cuartil son el 25% de las mejores, el segundo cuartil es, digamos, el 25% de las segundas mejores. Pues a partir de ahí normalmente ya se admite que si ya está, si supera la media, para decirlo, si supera la media se puede invertir directamente, si luego los condicionantes financieros nos dicen que ok. Pero esto es como una especie de filtro, como os comentaba. Tiene un enfoque también de que depende de cómo se puede considerar como una gran política de exclusión, porque claro, si tú estás diciendo solo las que superan la media forman parte de tu universo de inversión, automáticamente estás excluyendo a las otras. Pero el excluir a las otras con estos criterios también tiene otro enfoque, que es que hará o debería hacer que esas que no están incorporadas en los cuartiles de arriba mejoren sus políticas ASG para poder estar dentro del universo de empresas elegibles. Por lo tanto, el adoptar una estrategia en esto tiene influencia sobre tu cartera, pero también tiene influencia sobre el universo, porque seguramente estás contribuyendo a que los que no están en tu universo de elegibles se preocupen por estarlo. Insisto, hablo de sistemas de inversores institucionales enormes, los mayores del mundo.
Eso sí nos importa que inviertan en nuestras empresas. Y si me dicen, es que tú estabas en el tercer cuartil y no te he considerado, pues lo que vas a hacer para la siguiente es tratar de meterte en el segundo cuartil, es decir, mejorar aquellos aspectos ASG que no los tengas bien desarrollados. Bueno, esto es un ejemplo, yo creo que si acaso luego lo comentamos, es de resultados por sector, pero quería comentar. Inversiones temáticas, antes las he anticipado, es integrarse también, pero en un trocito, eligiendo elementos o vehículos especiales que ya tienen una connotación en alguno de los ámbitos de la inversión socialmente responsable que estamos hablando. Implicación con las empresas es seguramente la vía más barata y más útil si la hacemos desde un punto de vista colaborativo o asociativo. Genera debates públicos y eso siempre es interesante. Al gestor se le da cierta libertad para elegir, pero una vez elegido sí hay una actuación de poder dialogar con las empresas. Se pide sobre todo a las empresas la implicación, como ahora veréis, la implicación puede ser de varias formas, puede ser informativa, es decir, no informas lo suficiente, cuéntame qué haces en esto. Puede ser para ejercer influencia, es decir, yo sé que estás haciendo esto y esto no me gusta y te insto a que trates de irlo cambiando. Esa es otro tipo de implicación. Puede ser general, puede ser específica, puede ser lo que se llama ahora suave o dura, es decir, una implicación más suave, que es la que camina hacia elementos, sobre todo, pues da más información pública de lo que estás dando, a una más dura, cuya última instancia, como os decía, es la exclusión. O sea, si yo estoy implicado con una empresa, si le estoy diciendo haz tal cosa, haz tal otra, si voto en contra de lo que está haciendo en la Junta General de Accionistas y sigue sin cambiar nada, al final la excluyo de mi mapa de inversores posibles. ¿De acuerdo? Ese es el siguiente paso. La concertación en todas estas actuaciones suele ser fundamental porque si no funciona. Y lo del ejercicio del voto os lo he explicado antes ya cuando hablábamos de eso. Los modelos de políticas, yo creo que para que podamos tener un ratito, os lo dejo, lo tenéis ahí en la documentación. Fundamentalmente os he incorporado un modelo de política que defienden los sindicatos españoles y modelos de políticas de instituciones francesas que, por decirlo de una forma casi coloquial, es mucho desarrollo pero poco contenido, declaraciones muy amplias con mucha solemnidad y tal, pero luego no se ve muy claro qué es lo que quieren hacer. Y luego hay algún modelo que tenéis aquí del APG, que antes os he dicho, que es probablemente el mayor fondo de pensiones de Europa, que marca una serie de pautas a este respecto. Lo tenéis ahí, cualquier cuestión, pues por supuesto estaré a vuestra disposición, y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues por supuesto lo podemos intentar aclarar o resolver si soy capaz. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo creo que sin más se abre el turno de preguntas y recalcar que bueno, pues es un lujo contar con Diego Valero en esta exposición, por su experiencia no solo teórica o docente, sino también por la parte práctica como cofundador y presidente de Novaster. Bueno, pues adelante ahora, ánimo y aprovechar esta oportunidad que tenemos. Vi que había una gráfica de análisis de resultados por sector. Sí, sí. No sé si nos pudieras dar como... Sí. Ampliar esto, me interesaría estudiar un poco dos sectores en específico. Ajá. Y no sé si tienes alguna fuente que nos pudieras recomendar. La diapositiva que está ahí puesta es la 36. Es de Vigeo. Vigeo es una agencia de calificación francesa.
Vigeo, escrito V-I-G-E-O. Esta agencia lo que hace es clasifica y da resultados por sector. Como veis aquí están en los distintos sectores que analiza, y lo que hace es normalmente puntúa, da unas puntuaciones en cada uno de los 6 ámbitos que veíamos en la inicial, si os acordáis, derechos humanos, recursos humanos, en esa. Pues en cada uno de esos 6 ámbitos da una puntuación para cada uno de los sectores. Hay informes sectoriales que son muy interesantes porque muestran cómo está ese sector. Y entonces, luego, si tú encargas el informe de tu empresa, te lo dan comparado con el informe sectorial, con lo cual sabes cuál es la performance de tu empresa comparada con el informe sectorial. Eso lo que prueba es cómo algunos sectores están mucho más desarrollados en algunos ámbitos y menos en otros, y eso es un marco de referencia que siempre es de utilidad. Y luego, evidentemente, cuando te dan tu calificación, que esa sí es de pago, cuando te dan tu calificación, porque tienen que analizar tu compañía, claro, comparada con el sector, pues tú sabes tu competencia cómo lo está haciendo en cada cosa, ¿no? Es a nivel, casi os diría, por hacernos una composición, es parecido a lo que hacen las agencias de rating financiero, pero en temas extrafinancieros. Y por ejemplo, los criterios de evaluación, Sí. ¿están sectorizados? O sea, por ejemplo... Sí. Se adaptan a cada sector. Claro, hay sectores, hombre, no sé, los criterios medioambientales en la banca no es... Hombre, pueden hacer un edificio que sea horroroso de ver y que dañe la vista y daña las plantas que están alrededor, pero vamos, no es de... Sí, se ponderan, sobre todo... asuntos prioritarios, por ejemplo, en temas del sector minero. Sí. El tema de explotación laboral, de Sí, salud, temas de relación con comunidades indígenas. Exacto. Los temas vulnerables tienen una mayor ponderación a la hora de evaluar, o se evalúan como... No, ponderan por sectores. Claro, en cada sector tiene unas características propias y las ponderaciones no son iguales. No son iguales, efectivamente.